Buenos días con todos, hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí. ¿Les parece si vamos para iniciar ese tiempo? Oramos. Eterno Señor, venimos ante ti, Señor, reconociendo que tenemos y adoramos un Dios todopoderoso. Un Dios que ha provisto lo más grande para nuestra salvación, Señor, que es a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos pueda redimir. Ya va a tener el privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos. Ruego, Padre, que en este tiempo tú sensibilices nuestros corazones, Padre Santo, que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana, Padre. Te lo pedimos, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Buenos días a todos. Es un gusto, como les decía, estar nuevamente aquí. Estaba conversando con un hermano y me decía, era un tema un poco delicado. Alguien me dijo, te han dado una papa caliente. No sé por qué no han querido, pero me la han tocado. Y esta mañana, por la usted está estudiando las disciplinas espirituales, ¿sí? Ya hablamos sobre el congregar, pero quiero hablarles no solamente de una disciplina espiritual, sino un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Yo le he llamado lo siguiente: fruto del Espíritu Santo desconocido o ignorado por muchos. Pues ya todos conocemos o hemos escuchado al menos hablar o mencionar algunos de los frutos del Espíritu Santo mencionados en Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, humildad, fidelidad, paciencia, ¿sí? Pero hay un fruto que es muy desconocido y que el apóstol Pablo anhela que los corintios lo puedan replicar en sus vidas. ¿Y cuál es ese fruto? La gracia del dar. O el dar, como ustedes quieran decirlo. Y para ello, quiero que vayamos a nuestras Biblias en 2 Corintios 8, y ahí nos vamos a detener en 2 Corintios 8, del 1 al 5. Pero antes de poder ver lo que la Biblia dice acerca de este fruto del Espíritu Santo, quiero que podamos tener en mente algunos conceptos equivocados o errados en cuanto al dar. Los cinco cosas que voy a mencionar a continuación son conceptos errados, o probablemente sea el concepto que tú tienes el por qué no das. Por ejemplo, un dar dependiente. ¿Qué dice el dar dependiente? Debo dar si tengo una abundancia. O sea, si no tengo abundancia, no doy. Segundo, un dar impuesto. ¿Lo doy por obligación o por imposición? Por eso yo lo doy. O yo no doy porque desconfío. ¿Desconfío de qué? De que los líderes lo administren correctamente y por eso yo no doy. O para mí no es esencial dar porque la iglesia no necesita de mi dinero. Y por último, dar no es mi prioridad. ¿Por qué? Si me alcanza, daré, o si me sobra, daré. Entonces, un dar dependiente de lo que tengo o no tengo, un dar impuesto, una obligación, un dar no doy por desconfianza, no doy porque no es esencial y tampoco doy porque no es una prioridad. Todas estas menciones que yo acabo de dar, lo puedo resumir en una sola palabra: son buenas excusas para no dar. ¿Sí? Porque muchas de esas tienen que tocar o afectan nuestro corazón, o aún un poquito más adentro, nuestro ego, en lo más profundo de nuestros corazones. Pero quiero que vayamos a lo que la Biblia tenga que decirnos y enseñarnos a nosotros en cuanto a este fruto del Espíritu Santo, como les digo nuevamente, desconocido. Y para eso vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 5, y lo vamos a leer. Pero antes de leerlo, me gustaría que pensemos en lo siguiente que encontré. Alguien dijo lo siguiente: cuando hablamos de amar al prójimo, nuestro corazón zapatea. Cuando hablamos de perdonar, nuestra carne se incomoda. Y cuando hablamos del dar, tenemos dolor de cabeza. No sé si esto pasa, pero para muchos es esto, es complicado.
Pero vayamos a lo que la palabra dice ahora sí. 2 Corintios 8. Y dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Me gustaría en esta mañana, hermanos, pensando en esto, me gustaría que veamos tres cosas, ¿sí? ¿Y por qué tres cosas? Estaba pensando por qué siempre cuando se predica, siempre tratamos de resumirlo en tres cosas. ¿Ustedes saben cuántas capas antes de llegar a la piel más delicada de nosotros tiene? ¿Cuántas capas tiene la piel? ¿Cuántas? Según mi celular, no sé si estoy equivocado, según Google, dice que tiene 3 capas. De repente acá que conocen mejor. La epidermis es la parte más superficial, la dermis y la hipodermis. O sea, básicamente lo que anhelo que el Señor haga esta mañana es que el Señor rompa todas esas capas, ¿sí? Y sea la palabra la que nos pueda llegar hasta la más profunda, o sea, la última capa que vendría a ser la hipodermis. Muy bien, ¿cuáles son estas 3 cosas que quiero que veamos? La gracia del dar es una expresión de agradecimiento a la gracia recibida. Segundo, la gracia del dar no se limita a las circunstancias. Y tercero, la gracia del dar es producto de un corazón entregado a Cristo. Muy bien. Vayamos a la primera, que es lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Corinto. Y la primera es: la gracia del dar es una expresión de agradecimiento a la gracia recibida. ¿Y por qué digo eso? Vayamos a 2 Corintios 8, 1 y dice así: asimismo, hermanos, os sabemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Básicamente acá hay algo puntual y que radica todo lo que hemos leído en 2 Corintios. Y dice lo siguiente: la gracia que Dios ha dado o ha entregado a las iglesias de Macedonia. Entonces la pregunta es lo siguiente: ¿qué es gracia? Siempre hemos escuchado que la gracia es un don inmerecido, ¿correcto? Lo cual está bien. Pero miren lo que este maestro de la palabra dice así. J. Bergon dice lo siguiente: la gracia es la pasión que tiene Dios de compartir su bondad para con los demás. Repito, la gracia de Dios es la pasión que tiene Dios de compartir su bondad con los demás. Y la pregunta es clara aquí: ¿qué ha compartido Dios con las iglesias de Macedonia? O sea, ¿qué ha dado Dios a las iglesias de Macedonia? Y uno se pregunta ¿qué es? Y Pablo lo resume en una sola palabra y dice: le ha dado gracia. Entonces uno dice: ¿pero qué es gracia? ¿En qué consiste la gracia de Dios? Diríamos que la gracia de Dios consiste en lo siguiente: que Dios ha dado a su Hijo unigénito, pero no, cuando Él vino a la tierra, Él no vino para ser adorado, lo cual Él sí merecía. Merecía que la gente se humille delante de Él, lo cual sí era verdaderamente que la gente tenía que humillarse a Él. Pero envió a su Hijo unigénito para lo siguiente: fue entregado Jesús por nuestras transgresiones, Jesús fue entregado para padecer, Jesús fue entregado para ser crucificado, Jesús fue entregado para recibir la ira que nosotros merecíamos. Eso es lo que Jesús, o lo que Dios ha hecho a través de su Hijo y nos ha dado. ¿Sí? Y nos ha dado. Y tal vez estás preguntándote: no entiendo, Marco, lo que estás diciendo. Vayamos ahí nada más en 2 Corintios 8, versículo 9. Y leemos. Y dice:
Porque ya conocemos la gracia, dice Pablo a la iglesia de Corinto. Ya conocemos la gracia del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa gracia? Que por amor a vosotros, ¿qué dice? Se hizo pobre, siendo Dios mismo y teniendo no necesidad, vino a padecer necesidad en la tierra, siendo rico, que dice, para que vosotros, o sea, nosotros, con su pobreza fuésemos enriquecidos. Aún Marco, yo no entiendo esto de aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús tuvo que despojarse o entregarse a sí mismo para morir de esa manera tan cruel? ¿Por qué? Vayamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Y dice lo siguiente, Efesios 2, 1. ¿Por qué Jesús tuvo que venir y despojarse o hacerse pobre Él para que nosotros fuésemos enriquecidos? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida. ¿Y por qué nos dio vida? ¿Qué dice? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, ¿qué hizo Dios? A través de Jesús nos dio vida, dice. ¿Sí? Nos dio vida en Cristo Jesús. Entonces, Cristo nos dio vida eterna y no es suficiente con eso. Pablo dice en Romanos 15:17 que somos coherederos con Cristo. O sea, todo esto es lo que consiste la gracia, lo que abarca la gracia. Y todo esto es lo que Dios había dado a la iglesia de Macedonia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere poner en claro aquí? Pablo desea poner este principio y muy claro, que todo lo que las iglesias van a hacer o van a realizar se debe únicamente a una sola cosa. No que sean las mejores iglesias, no que las iglesias sean las mejores o que sean bien generosas, sino que es la gracia de Dios obrando en la vida de ellos. Y Pablo ya les había dicho a Corinto que todo lo que él tenía o todo lo que él hacía se debía a una sola cosa. ¿Recuerdan que dice 1 Corintios 15:20? Todo se lo debo a la gracia de Dios en mí. Ya Pablo había puesto en claro eso. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Pablo? Del mismo modo está diciendo, todo lo que han hecho las iglesias de Macedonia se debe únicamente y exclusivamente a la gracia de Dios en las iglesias de Macedonia. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el resultado de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que van a hacer los macedonios es una expresión de agradecimiento a la gracia recibida. Y presten atención, hermanos, a lo que voy a decir. Dios nunca nos pide dar de aquello que Él primero no nos ha dado. Repito, Dios nunca nos pide dar de aquello que Él primero no nos ha dado. Él nos ha dado amor, por consiguiente Él nos dice, debemos amar. Él nos ha perdonado, por consiguiente Él nos dice, tenemos que perdonar. ¿Sí? Pero cuando hablamos del dar, para muchos es un problema. ¿Por qué? Y el problema de dar no está en que Dios nos pide, sino está en nuestra memoria. ¿Y por qué digo esto? Vayamos a Deuteronomio, por favor, 8, y veamos lo siguiente. Deuteronomio 8:11, por favor. Miren lo que Moisés está diciendo al pueblo de Israel. Deuteronomio 8:11 en adelante. Y dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir tus mandamientos, tus decretos y tus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que tú habites. Tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente. Presten atención nuevamente el 14. Y se orgullezca tu corazón. ¿Y qué va a pasar cuando el corazón se orgullece? Vamos a olvidar de Jehová. ¿Sí? ¿Saben? Diríamos que hay una enfermedad muy común y espiritual dentro de los creyentes. Y esta enfermedad tiene que ver con la Alzheimer y amnesia espiritual. ¿En qué consiste esto?
Ustedes saben que Alzheimer básicamente es la dificultad para recordar, ¿sí o no? Y la amnesia prácticamente es la pérdida de memoria. ¿Cuál es nuestra situación delante del Señor? ¿Qué tenían en mente los corintios? Lo siguiente. Los macedonios tenían una mente clara y lúcida para mostrar agradecimiento a aquel que los había salvado y los había bendecido. Y por eso ellos no tenían de qué orgullecerse. ¿Por qué? Porque ellos eran conscientes de que todo lo que tenían, o de todo lo que ellos son, se debe únicamente ¿a qué? A la gracia que ellos han recibido. ¿Sí? Todo lo que ellos son, como iglesia, o sea, las iglesias macedonias, que básicamente son 3 iglesias, Tesalónica, Filipo y Berea, estas iglesias tenían en claro de que ellos nunca van a llegar a un punto en el cual su corazón o su orgullo se infle y diga, yo tengo por qué orgullecerme. Y ellos dicen, ¿saben qué? No tenemos nada. El Señor ha dado a su propio Hijo para que yo sea su hijo ahora. ¿Saben? Estaba pensando y encontré lo siguiente, que Adán, el primer hombre, nunca se le llama como hijo de Dios. Se le llama como la creación de Dios. Pero aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo somos llamados hijos de Dios. ¿Se dan cuenta el privilegio que tenemos gracias a la gracia de Cristo Jesús en Él? Y esto es lo que movía los corazones de los macedonios. Y digo lo siguiente, las transformaciones que realiza la gracia en la vida de un redimido siempre son visibles. Repito, las transformaciones que realiza la gracia en la vida de un redimido siempre son visibles, nunca son ocultas, a tal punto que otros anhelan lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Pablo era consciente que Jerusalén estaba pasando una gran necesidad y él se encontraba, diríamos, en la necesidad nuevamente de poder pedir ayuda. En eso él recuerda cómo él los va a motivar o cómo los va a ayudar a los corintios para que ellos tengan un corazón generoso. En eso Pablo recuerda de las iglesias de Macedonia, que son un gran ejemplo para incentivarlos y animarlos a los corintios. Entonces, nuevamente repito, hermanos, todo lo que vamos a ver a continuación es sorprendente, pero se debe únicamente a los que los macedonios habían entendido, que no eran nada, pero cuando vino Cristo y los salvó y los redimió, ahora ya son hijos de Dios. ¿Sí? Y ahora son ricos espiritualmente en Cristo Jesús. Muy bien. Segunda cosa entonces. Vamos a la siguiente capa. Siguiente punto. La gracia del dar no se limita a las circunstancias. ¿Saben? Yo no doy por esto, no doy, como habíamos dicho al principio, no doy porque no tengo abundancia. Tengo a las justas para vivir. ¿Sí? Pero veamos lo que la palabra dice aquí. Y veamos en qué contexto y circunstancias estaban pasando las iglesias de Macedonia, las cuales mostraron generosidad. Vayamos y regresemos a 2 Corintios 8, por favor. 2 Corintios, y dice el 2. Que en grande prueba de tribulación, que dice cómo se encontraban estas iglesias, pasando no solamente pruebas, sino grandes pruebas de tribulación. ¿Y qué pasó? Dice, o sea, ellos estaban pasando grandes pruebas de tribulación por causa de ser moldeados a la semejanza de Cristo, porque para eso sirven las pruebas, para asemejarnos a Cristo. Ellos no estaban llorando, ellos no estaban quejándose, ellos no estaban desanimados, ellos no estaban tristes, ellos no estaban sin ánimo. ¿Qué dice el texto? Dice que aun cuando las proezas eran grandes, ¿qué abundó? Su gozo. ¿Pueden entender estos hermanos? O sea, ellos estaban pasando momentos difíciles por causa de ser semejantes a Cristo.
Y tenían muchas razones para estar tristes, quejarse, desanimarse, no tener ánimo. Pero él dice la palabra que estas iglesias de Macedonia estaban gozosos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estaban gozosos? Y saben, el gozo del creyente no radica, y presten atención a lo que voy a decir, el gozo del creyente no radica y no depende de nuestro estado de ánimo. Si estoy alegre, si estoy contento, si hay o no hay, ¿de quién depende? De aquel que nos ha comprado y nos ha dado vida eterna, hermanos. De aquel que es inmutable, de aquel que no cambia. Por eso, a pesar de que ellos estaban pasando necesidad o estaban pasando ser moldeados a la semejanza de Cristo, ellos estaban gozosos. Porque sabían que estas pruebas, y lo siguiente yo trajo a mi memoria el Señor. ¿Será que las iglesias de Macedonia habrán leído la carta de Santiago? ¿Recuerdan que dice Santiago 1:2? ¿Qué dice? ¿Cómo debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Y eso es justamente lo que estaba pasando en estas iglesias. Estaban gozosas porque el Señor las estaba moldeando. Y no había motivo para estar tristes, no había motivo para que ellos estén quejando, o no había motivo para que ellos estén tristes, sino estaban gozosos. ¿Te imaginas eso? Pero ¿qué pasa cuando no hay la economía? ¿Qué pasa cuando hay problemas en el matrimonio? Cuando falta esto, falta aquello. No hay ánimo de poder ir a la iglesia, de venir discipulado, por esto, siempre impedimentos, por decirlo así. Las iglesias, para ellos no había impedimento. Nada de los puede ser del gozo que el Señor producía. Porque cuando nada los sacó de ese lugar y les dio vida eterna. Eso. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? Regresemos a 2 Corintios 8. Dice que estaban pasando grandes pruebas. ¿Qué más estaban pasando? Porque no solamente estaban pasando, sino aún más. ¿Qué estaban pasando aparte de las grandes pruebas? Dice el texto, eran pobres y padres y su profunda pobreza. En otras palabras, eran muy pobres. No solamente eran pobres, eran muy pobres. ¿Imaginas esto? No tenían para algo, no tenían la verdad. En medio de esa escasez absoluta, ¿qué abundó? Tu generosidad. ¿Te imaginas esto? Porque hoy día, ¿sabes, Marco? Esta es la dupla ganadora para no dar. Estar pasando pruebas y ser muy pobre. ¿Qué te digo? Le digo a mi líder, ¿sabes que no puedo dar? Porque estoy pasando pruebas, estoy desanimado. Estoy muy pobre, por consiguiente no voy a dar. Buena excusa, ¿sí o no? Estos creyentes dice que ellos abundaron. ¿Sí? Abundaron. Piensen en esto. Las pruebas eran muchas, pero ¿qué sobreabundó? Su gozo. La pobreza era mucha, pero ¿qué sobreabundó? Su generosidad. ¿Por causa de qué nuevamente? Por causa de la gracia que ellos habían recibido en Cristo Jesús. Y aún, hermanos, pensemos en dos cosas con respecto a esto y por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo los creyentes de Macedonia. Dos cosas que ellos tenían bien claro. Ellos eran ricos espiritualmente y esa riqueza que ellos tenían, nadie les podía quitar porque estaba resguardada y protegida por Cristo mismo. Repito, ellos eran ricos espiritualmente y esa riqueza nadie les podía quitar porque estaba resguardada por Cristo mismo. O sea, ahí nadie le podía quitar nada a ellos. Segundo,
Ellos habían sido bendecidos materialmente por Dios con el propósito de bendecir a otros. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué dice 2 Corintios 9:8? Ahí nada más. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, o sea, que tengan ustedes toda gracia, Él lo llama toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, que dice, abundéis para mí, para llenar mi arca. ¿Qué dice el texto? Para toda buena obra. En otras palabras, el Señor me bendice, el Señor me da para yo dar. Ahora pueden entender, hermanos, el corazón. ¿Por qué rebosaba de generosidad el corazón de los macedonios? Y Pablo dice, Corintios, yo quiero que ustedes aprendan de ellos. ¿Saben? Yo no les enseñé que eso tenían que hacer. Esto fue resultado de la gracia que ellos conocieron, de la gracia que yo les enseñé. Eso produjo en estas iglesias. Y eso yo quiero que ustedes, corintios, lo puedan replicar en sus vidas también. Algunas cosas con respecto aquí. Los macedonios mostraron tener claro que lo siguiente: las dificultades y las circunstancias no podrán adormecer corazones generosos. Repito, las dificultades y las circunstancias no podrán adormecer corazones generosos. Siguiente, la pobreza no fue un obstáculo y mucho menos fue una excusa para ser generoso. Repito, la pobreza no los limitó, no fue un obstáculo y mucho menos fue una excusa para no dar, para ser generosos. Alguien dijo lo siguiente: la generosidad no se mide por lo que uno da, sino en la disposición de dar a pesar de no tener. ¿Han visto personas así ustedes? Y aún lo siguiente: han visto que la generosidad bíblica básicamente siempre nace de lo escaso. ¿Recuerdan un ejemplo de esa viuda que tenía 2 blancas, que no tenía nada, mientras los otros religiosos estaban dando de lo que les sobraba? ¿Cómo vio Dios con arado? Dice que esa viuda dio una mejor ofrenda. Entonces, por eso podemos decir, hermanos, que la generosidad bíblica da de lo escaso, no da de la abundancia. Si practicamos la generosidad cuando tenemos poco, presten atención a esto, si practicamos la generosidad cuando tenemos poco, se convertirá en un hábito que crece junto con los demás dones que el Señor nos da. Repito, si practicamos la generosidad cuando tenemos poco, se convertirá en un hábito que crece junto con los dones que el Señor me ha dado. No, cuando yo sea profesional, ahí sí voy a dar una gran ofrenda. No necesitamos eso. No necesitamos esperar para dar. ¿Sabe? Como les dije, el Señor nunca te pide dar de aquello que no te ha dado. Y eso no tiene que ver que tú seas profesional o no seas profesional, de que tú vengas de una familia pudiente o no vengas de una familia pudiente. Él solamente dice, Él da. Estos macedonios, probablemente, y muchos de ellos, no procedían de familias ricas. ¿Sí? ¿Pero qué estaban haciendo? Sus ofrendas eran como si ellos fueran ricos. Quiero que evaluemos lo siguiente, hermano. Dos aspectos de la generosidad de los macedonios. Uno, la cantidad, o sea, la cantidad que ellos dieron, y la libertad como ellos dieron. Vemos la calidad de cómo ellos dieron, versículo 3. Dice Pablo, doy testimonio, o sea, mismo Pablo dando testimonio de que con agrado, no con tristeza, no por obligación, sino que ellos dieron con agrado. ¿Y cómo dieron? Dice, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, o sea, de lo que ellos tenían, a lo
de lo que estaba a su alcance, y que además dice, y aún más allá de sus fuerzas, aún más allá de sus posibilidades. Pero Marco, esto es imposible. Son pobres, y no solamente son pobres, son extremadamente pobres. Pero sin embargo, sus corazones rebosaban de generosidad. ¿Y por qué, hermanos? Nuevamente, por la gracia que ellos habían recibido por Cristo Jesús. Nunca perdamos de vista esto. Lo que movía los corazones de los macedonios no dependía de circunstancias, no dependía de su economía, dependía únicamente y exclusivamente de lo que la gracia de Dios había hecho en sus vidas. Y eso rompía todo cualquier parámetro. Rompía todo lo que ellos podían pensar diríamos, en nuestro vivir diario. Pero quiero que veamos, porque muchas veces es difícil dar. Quiero que vayamos a Primera Reyes, por favor, y veamos nuevamente esta ofrenda de esta mujer que también es viuda. Yo no sé por qué justamente he podido encontrar ejemplos de dos viudas, en este caso la segunda viuda es la viuda de Sarepta. Primera Reyes capítulo 17, por favor, verso 10. Entonces aquí está Elías, que no tiene para qué comer, no tiene cómo sustentarse, y el Señor le envía a esta mujer, que esta mujer dice que lo único que tenía era un puñado, presten atención, un puñado de harina y un poco de aceite. Entonces Elías, versículo 10, Primera Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, presten atención, miren lo que estaba pasando el 12. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos. Y luego, ¿qué va a pasar? Los que comen lo último que tienen, dice, ellos esperaban morir. Entonces, aquí en este contexto, entra Elías y le dice, ¿sabes qué? Dame lo que tú tienes. 13. Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme primero a mí, que dice, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo. Pero Elías, es ilógico, tengo solamente para mí y para mi hijo, y tú me dices que prepare primero para ti y que luego prepare para mí, pero no encuentro esta lógica. Si ya te di todo lo que yo tenía a ti, ¿qué voy a comer yo? Sigamos. 14. ¿Qué va a pasar? 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, ¿qué ha dicho? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y eso pasó. ¿Por qué es difícil dar? Porque pensamos que lo que tenemos es propiedad nuestra. O no damos porque pensamos que si no damos, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Esta mujer no tenía nada y el Señor lo abundó. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta ¿en qué? ¿En lo que ella tenía o en el Dios que lo podía proveer? Diríamos que esa fue la cantidad que ellos dieron, con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Qué más? ¿Con qué libertad lo hicieron? Según de Corintios, por favor, regresemos.
4. Lo que voy a leer es algo anormal que suceda, no es normal. Pero miren cómo Pablo dice que estaba pasando en estas iglesias de Macedonia. Pidiéndonos, o sea, en vez que Pablo esté rogando para ayudar a los hermanos de Jerusalén, ¿quién está rogando, dice? Rogándonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. ¿Pueden pensar en eso, hermanos? O sea, tú vas y pides un favor y a veces tenemos que rogar para como que de repente una lágrima por ahí que se caiga como para sensibilizar el corazón. Así es que verdaderamente necesita. Aquí son los macedonios que están pasando pruebas y son extremadamente pobres. Ellos están rogando a Pablo. Pablo dice, pero ustedes tienen poco. Probablemente Pablo, en su pensar, él, sé que estos hermanos van a estar generosos, pero sé que de aquí voy a salir, pero con poco nada más, porque soy consciente de que ellos son pobres. Pero para sorpresa de Pablo, pasa algo que él mismo no esperaba. Dice que estos hermanos que están pasando pruebas y que están en una grande o profunda pobreza, ellos están rogando. ¿Para qué dice? ¿Cuál es lo único que pide aquel que es generoso? Algo que exige nada más. Lo único que exige aquel que es generoso, el privilegio de dar. Lo único que ellos querían es lo siguiente. No, Pablo, yo quiero solamente tener el privilegio de poder participar en esta necesidad y yo no ser indiferente, sino yo poder hacer algo para ayudar a estos hermanos en Jerusalén. ¿Saben? Jerusalén estaba bajo el Imperio Romano. Y siempre el Estado muestra indiferencia ante la necesidad de su pueblo. Pero en medio de ese pueblo, o de ese imperio que se había extendido por todo, estaba la iglesia de Macedonia. Para hacer la luz que va a cubrir y que va a ayudar a sus hermanos en Jerusalén. ¿Se imaginan ello? Pero nuevamente recuerden, que estos hermanos están rogando a Pablo. Pablo no está rogando, sino es los hermanos que están rogando a Pablo para que ellos les dejen dar. Yo pregunto, hermanos, cuando hay una necesidad, ¿es normal que los hermanos digan, ¿sabes qué? Los líderes salgan adelante y digan, ¿saben qué? Ya no den más. ya cumplimos toda la necesidad que teníamos, así que ya dejen de dar. ¿Saben? Pero esto sí pasó cuando Moisés construyó el tabernáculo, ¿recuerdan? Que él pidió que den con un corazón generoso en Éxodo 35 y dieron con un corazón generoso, pero también fue una ofrenda voluntaria. Y al último, todo lo que ellos dieron y dicen los artesanos que le dijeron a Moisés, dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Anda y ordena y diles que ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Impedir que los israelitas den más. ¿Y de dónde dieron ellos? De lo que Dios les dio cuando salieron de Egipto. ¿Se imaginan eso? Y es lo mismo que está pasando aquí. Ellos están rogando de lo que el Señor les ha dado. Pero Marco, parece que estos hermanos, el Señor no los había bendecido grandemente. No, pero tenían bendición. Porque todo lo que tenían era resultado de la gracia de Dios. Y ellos dijeron, yo quiero participar ante la necesidad que estaba pasando. Saben, hermanos, la generosidad bíblica no espera a que se le pida, sino aprovecha la oportunidad de dar con gracia y exige solamente una cosa, el privilegio de poder ayudar, el privilegio de poder ser de ayuda, aunque tal vez no podemos cumplir toda la necesidad, pero ser parte de poder ayudar a los hermanos necesitados. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos decir, hermanos? Miren lo siguiente. Sé quién sostiene mi vida. Así que doy libremente sabiendo que Él cuidará de mí. El hombre justo no se deja conmover por los vaivenes de una vida pasajera,
porque su esperanza se cimenta en el sólido fundamento de un Dios bueno que da más de lo que nosotros sabemos dar. Repito, sé quién sostiene mi vida, así que doy libremente sabiendo que Él cuidará de mí. El hombre justo no se deja conmover por los vaivenes de una vida pasajera, porque su esperanza se cimenta en el sólido fundamento de un Dios bueno que da más de lo que nosotros sabemos dar. Eso es lo que estaba pasando en el EC Macedonia. Ahora, ¿pueden entender todo lo que está pasando? Y no solamente eso, hermanos. Parece extraño todo lo que está pasando. Es algo irreal lo que está pasando, parece ser. Pero hay una razón última, y es la tercera cosa, el por qué está pasando todo esto. Y la tercera punto es la gracia del dar, es producto de un corazón entregado a Cristo. Vayamos, versículo 5, 2 Corintios 8:5, y dice así. Pablo tenía una perspectiva de cómo iba a recoger las ofrendas en estas iglesias de Macedonia, pero miren lo que pasó. 5. Y no como lo esperábamos. O sea, Pablo tenía una esperanza de lo que iba a recoger, pero no sucedió como él esperaba. ¿Qué dice? Sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Y luego que se dieron al Señor, ¿a quién se dieron? A nosotros. ¿Pueden entender esto? Acá pueden entender mejor la razón, la raíz de por qué ellos eran tan generosos. Porque ellos primeramente se dieron ¿a quién? Al Señor. ¿A qué Señor? Al Señor que los había comprado, al Señor los había redimido, que los había dado vida eterna. A ese mismo Señor se habían entregado. Pero por completo se habían entregado al Señor. Y ahora, como se habían entregado al Señor, y Pablo nos muestra de cómo debemos entregarnos al Señor. ¿Recuerdan qué es lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado. Yo ya no vivo. O sea, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, la forma como yo administro, no. ¿Quién ahora va a gobernar? Es Cristo en mí. ¿Sí? Del mismo modo, los macedonios se habían entregado al Señor. Ellos estaban muertos, su carne estaba muerta, pero ahora el Espíritu que les da vida, ¿qué dice? Que ahora que se habían entregado al Señor, ahora se podían entregar a los demás hermanos. ¿Y qué más dice el texto? Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Y quiero que, según la nueva traducción viviente, dice lo siguiente, en este el 5, dice lo siguiente. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque el primer paso que ellos dieron fue entregarse ellos mismos. O sea, no les obligaron que ellos se entreguen al Señor, sino voluntariamente ellos se entregaron al Señor. ¿Y qué más dice? Y a nosotros, tal como Dios quería. O sea, la voluntad de Dios es que ellos se entregaran al Señor, y como resultado, ellos se habían entregado a ellos, y eso era la voluntad del Señor, en ese orden. Pero saben, cuando alguien toca nuestra economía o nos habla de dar, decimos, ¿por qué tengo que dar de lo que es mi esfuerzo? ¿Lo que yo he hecho? ¿Lo que yo he obtenido? ¿Por qué tengo que darte? ¿Saben? Los macedonios no pensaban eso. Porque, nuevamente, repito, todo lo que ellos tenían radicaba ¿en qué? En la gracia de Dios para con ellos. Radicaba absolutamente en todo lo que Dios había hecho para ellos. Quiero que pensemos, hermano, en algunas cosas pensando en esto de aquí. Si alguien se siente que no es dueño de sí mismo, mucho menos sentirá que sus bienes le pertenecen. Repito, si alguien se siente que no es dueño de sí mismo, mucho menos sentirá que sus bienes le pertenecen. Este era el pensamiento de los macedonios.
ellos no se pertenecían, no se autopertenecían, ellos se pertenecían a Cristo. Y por eso, por consiguiente, ellos podían ser generosos. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros damos con generosidad o ayudamos ante las necesidades que suceden, solamente una cosa va a suceder. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 9:11. ¿Por qué estaban haciendo todo esto los macedonios? Y Pablo anhela que los corintios también sean parte de esto. ¿Para qué dice? 2 Corintios 9:11. Según la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. El Señor te da para que tú puedas ser generoso. Y cuando llevemos nuestras ofrendas a los necesitados, o sea, Él te hace una recolecta, va a llevar esa ofrenda a Jerusalén. ¿Y cuál va a ser el resultado de entregar esta ofrenda? Dice, y ellos darán gloria a Dios. ¿Sí? Todo lo que los macedonios estaban haciendo es para que cuando llegue la ofrenda a Jerusalén, Jerusalén alabe al Señor, dé gracia al Señor y dé gloria al Señor. Pero para ello, las ofrendas venían de aquellos que habían sido redimidos por la sangre de Cristo. Y sabían que sus hermanos, que muchos de los judíos no querían a los gentiles, son los gentiles quienes están ayudando a lo que supuestamente son la niña de sus ojos. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que el Señor hace? Entonces, ahora pueden entender lo siguiente, hermanos. Todo lo que Cristo hizo en la cruz, todo lo que Jesús hizo en la cruz trasciende este mundo. Mientras todo lo que hagamos en lo material se quedará aquí. Repito, todo lo que Cristo hizo en la cruz trasciende este mundo. Mientras todo lo que hagamos en lo material se quedará aquí. Y ahora tiene más sentido cuando Jesús dijo, hacer tesoros en los cielos. Se puede entender mejor, hermanos. Entonces, hermanos, lo que hemos visto esta mañana, que la gracia del dar es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y la gracia del dar es una expresión de agradecimiento a la gracia recibida. Segundo, la gracia del dar no se limita a las circunstancias. Y tercero, la gracia del dar es producto de un corazón entregado a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes conocen estas siglas, el TLC? ¿Saben cuál es el TLC de este mundo? Tener, lograr y comprar. ¿Sí? Tener, lograr y comprar. ¿Cuáles son las 3 G de Dios? Gracia, gozo y generosidad. ¿Sí? Las 3 G de Dios. Gracia, gozo y generosidad. Amados hermanos, podemos entender mejor que el dar no es una imposición, una obligación. No es algo que los hermanos tienen que obligarnos o torcernos las manos para poder soltar algo. Recordemos, absolutamente todo lo que tenemos es resultado de la gracia de Dios que nos ha mostrado a través de Cristo Jesús, y que todo lo que tenemos es resultado nuevamente más de la gracia que el Señor nos da abundante cada día. Y por último, hermanos, quiero que puedas pensar en lo siguiente. Si de repente no has entendido todo lo que hemos podido aprender, quiero que entiendas y te quedes con esta frase. Seamos generosos en la medida en que Dios sea generoso con cada uno de nosotros. Repito, seamos generosos en la medida en que Dios sea generoso con cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos haces recordar que nuestra fe no está enfocada en este mundo, Señor. Nosotros no dependemos de este mundo, Señor. No nos movemos porque este mundo se mueve, Padre Santo.
o no hacemos las cosas porque este mundo se mueve o nos pide hacer, Padre Santo. Nos movemos, Padre, porque tú nos has dado vida, Señor, cuando estábamos muertos, Señor. Cuando no éramos tus hijos, Señor, ahora que somos tus hijos, tú anhelas que podamos replicar, Señor, lo que tu gracia había producido en los corazones de los macedonios, Señor. Y yo ruego, Señor, que ese sea el anhelo de nuestros corazones, Padre Santo, porque queremos honrarte, Señor. Queremos darte a ti la gloria y queremos que este mundo, Señor, vea obrar tu gracia en nuestras vidas, Señor. Y por eso ruego, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, eche raíces en nuestros corazones, Padre, y nos permitas ser generosos en la medida en que tú eres generoso con nosotros, Padre Santo. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.